Motivado a depositar su confianza en el Dios que todo lo puede. La Voz FM, porque la fe viene por el oír. Bienvenidos a tu programa Jesucristo viene pronto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Quédate durante estos minutos y juntos escuchemos una palabra que tocará tu corazón. Santa es su sangre derramada en la cruz. Para iniciar este programa, dejamos a la pastora evangelista Beni Colmenares. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes ya, mis queridos radioescuchas, toda esa gente preciosa y bonita, ¿verdad? Que nos está sintonizando ahora, ¿verdad? En este programa de radio del 101.3, La Voz. Dios los bendiga grandemente en este sábado, ¿verdad? Pasamos un que sea su fin de semana muy, muy feliz, porque esta semana, pues, después de tanto trabajo y que anda uno tan ocupado en tantas cosas, ¿verdad? Hasta en el servicio del Señor, a veces se afana uno, y pues este fin de semana que sea para regocijarse, para gozarse, para tomar las cosas, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Y para tener un refrigerio en el Señor también, ¿verdad? Aunque cada día así debe ser nuestras vidas, pero a veces, aunque decimos que así es, a veces andamos un poquito ocupados, un poquito ajetreados con las responsabilidades que tenemos en este mundo, aunque no somos del mundo, ¿verdad? Pero estamos aquí. Y como dijo Jesucristo, Señor, no son del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres de toda maldad. Pues bendiciones, aquí estoy en este día, en este bonito sábado. Aquí vino acompañándome mi esposo Nixon Colmenares, aquí que él le salude. Hola mis estimados hermanos, bendiciones nuevamente con ustedes aquí, ¿verdad? Gracias a mi esposa por la invitación que me hizo, ¿verdad? No de ahorita, de hace mucho tiempo ya, no había tenido la oportunidad de acompañarla, ya que bueno, a veces meditamos en las cosas de nuestro Dios y queremos sumergirnos un poco más en cuanto a la palabra, pero damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por el hecho de permitirnos estar aquí juntos en este día para hablar acerca de las grandes cosas que nuestro Dios ha dispuesto, ¿verdad? Ha establecido en su palabra a fin de enseñarnos, educarnos, disciplinarnos y exhortarnos acerca de esa palabra. Y qué más, pues, de saber que en este día podemos, ¿verdad? Junto a mi esposa poder explicar un poco acerca de aquellas cosas que el Señor nos demanda, que está establecida en su palabra, que es la obediencia a Él. Amén. Amén, así es, mis queridos radioescuchas y mis queridos hermanos y hermanas y todos aquellos que nos oyen y que nos están viendo por Facebook. Y pues gracias, Señor, ¿verdad? Por su infinito amor y misericordia. Y en el nombre de Jesucristo le pedimos al Señor y a su Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Verdaderamente a llevar esta palabra y sea la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra es la única que puede alimentar nuestras almas, ¿verdad? No podemos hablar muchas cosas, pero la única que se va a quedar penetrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, es la palabra de Dios, porque la palabra está viva, ¿verdad? La palabra de Dios es Amén. Viva. Y dice que más y eficaz. Amén, así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, de antemano también un saludo que se me pasaba a nuestros hermanos a través de las redes sociales, en Facebook, ¿verdad? También a nuestros hermanos que nos ven de otras latitudes o de otras nacionalidades, otros países, porque sabemos que sí, ¿verdad? Nos miran, han hecho comentarios acerca de lo que se enseña, ¿verdad? En este caso mi esposa en los programas que ha asistido. Damos un saludo a esos hermanos y los abrazamos desde acá, desde El Paso, Texas, ¿verdad? Y bueno, nos sentimos en el Señor agradecidos de ese apoyo que se nos brinda. Así que bueno, como bien lo mencionó mi esposa, vamos a lo que vamos a la palabra, a lo que produce en nosotros esa fe y esa certeza y nos permite poder crecer, ¿verdad? Cada vez más, sabiendo que la palabra de Dios nos conduce a la santidad de nuestro Dios. Así que, ¿cuál es el tema de esta tarde? El tema de esta tarde es que guardemos nuestras palabras y nuestra boca, ¿verdad? Que nuestra boca sea recta al expresarse, que verdaderamente que nuestras palabras expresen vida, mis hermanos, ¿verdad?
que expresen la vida de Cristo, que expresen lo que somos nosotros, lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, ¿verdad? Porque de lo que abundancia del corazón es como habla nuestra boca. Y en esta mañana, si vamos a Efesios 4:29, dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida dice que puede salir de nuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras palabras también edifican, ¿verdad? Y si nosotros hablamos la palabra de Dios y hay una buena edificación en esa palabra, aquellos oyentes van a alcanzar esa gracia, ¿verdad? Porque es una gracia que alcanzan los oyentes cuando de nuestra boca fluye la palabra de Dios, ¿verdad? Y verdaderamente no dentro de esa palabra, una palabra corrompida, ¿verdad? Porque a veces podemos sacar palabras de Dios, pero también sacamos palabras que no son de Dios y salen de nuestra boca y digo, ahí muchas veces cuando sale una palabra corrompida y estamos metiendo la palabra de Dios, a veces, mis hermanos, ahí no hay fluyendo el Espíritu de Dios, porque acuérdense que el Espíritu de Dios es santo y la palabra de Dios también es vida, ¿verdad? Y si unes el Espíritu de Dios que es santo y la palabra de Dios que es vida, tu boca tiene que expresar la palabra de Dios, y de nuestra boca al mismo tiempo no tiene que salir palabra corrompida, porque los oyentes, los que oyen esa palabra, ellos van a ver esa gracia que les alcanza, o van a ver también ese rechazo, porque verdaderamente no va a haber un cambio en sus vidas. Bueno, mientras veníamos de camino, ¿verdad? Veníamos platicando junto a mi esposa acerca de lo que era el tema puntual en esta tarde, ¿no? Ella menciona acerca de Efesios capítulo 4:24, acerca de lo que Pablo escribió pues, a nuestros hermanos realmente en la época donde ellos pues estaban creciendo en la gracia y estaban siendo edificados. Pero el punto real aquí de esta tarde, ¿verdad? Tenía que ver con la murmuración. La murmuración. Según pues lo que nosotros buscamos e indagamos acerca de la escritura, y cuando vamos a las raíces, ¿verdad? Que es el idioma actual en que se produjo esa palabra, o como se conoció o se dio inicio a aquellos que son lectores de la escritura, nos damos de cuenta pues que la murmuración viene en sí con una raíz que se llama estancarse, ¿sí? Y acerca de eso, bueno, a menudo la misma escritura hace referencia de una relación de ideas acerca de la queja, o sea, de las palabras que fluyen de nuestra boca, ¿no? Realmente nosotros sabemos que si nosotros somos lectores de las escrituras nos vamos a encontrar con muchas etapas donde el mismo pueblo de Israel, que fue donde se iniciaron todas estas palabras, donde se inició, ¿verdad?, realmente esa relación que Dios tuvo con un pueblo y que prácticamente los evaluaba acerca de la palabra que Él les entregaba, que en este caso le conocemos como mandamientos, ¿sí? Y entre esas nosotros nos damos de cuenta que el pueblo muchas veces se quejó. Pablo era un judío, ¿verdad? Él mismo lo decía, yo judío, ¿verdad? Era un hombre que, o sea, prácticamente también tenía una nacionalidad romana, ¿verdad? Ya que él pertenecía pues a un sitio que pertenecía al Imperio Romano, y él fue el que le tocó escribir un poco y dar relación acerca de lo que era la murmuración. Y él dice que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Pero ¿de dónde nació, verdad, esa palabra corrompida? Si nosotros vamos a la antigüedad y buscamos un poco arqueológicamente los hechos y los acontecimientos que se dieron, nos damos de cuenta, verdad, que el pueblo de Israel fue el primer murmurador frente al Señor. Murmuraron por los ajos, murmuraron por la cebolla, murmuraron por la carne, murmuraron cuando no había agua. O sea, el pueblo de Israel constantemente murmuraba hacia nuestro Dios y salían palabras de ellos corrompidas. Inclusive que tanto que el Señor le dice a Moisés, no han murmurado contra ti, sino contra mí, ¿verdad? Y ellos pecaban, e inclusive muchas veces Dios quería exterminarlo, ¿verdad? Él quería que realmente, o sea, su enojo fuese contra el pueblo a causa de esas murmuraciones, porque era un pueblo que el Señor le decía, cuando hablaban de murmuración, lo primero que el Señor decía era que era un pueblo duro de cerviz. Cuando hay una parte del ser humano, un servicio hacia Dios, a media, se crea una dura cerviz.
Y en eso empieza a fluir lo que nosotros le llamamos murmuración. Y acerca de esa murmuración comienza a salir lo que bien citó mi esposa acerca de lo que mencionó el apóstol Pablo en Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino sea la que sea para completa edificación. Amén. Y también si vamos ahí a Tito 3:2, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que a nadie difamen, o sea, no tenemos que ser difamadores, murmuradores, ¿verdad? Y difamando, criticando a otros, pensando mal de otros. Que no seamos pendencieros, que dice ahí que no seamos pleitistas, peleoneros, ¿verdad? Y dice, sino amable. ¿Ok? Mostrando toda mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que dar el ejemplo y tenemos que mostrar esa mansedumbre del Señor, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que domar esta lengua y tenemos que mostrar mansedumbre ante otros, ¿verdad? Que no seamos impacientes, que seamos tranquilos, que muestremos, ¿verdad? Con amabilidad lo que es. Nosotros somos representantes del reino de Dios y nosotros tenemos que mostrar ese reino, ¿verdad? Que viene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, para que toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, no nomás para unos y otros, sino para con todos los hombres. Amén. Bueno, realmente nosotros vemos a Tito, uno de los enviados, ¿verdad? A Creta. Y en Creta Pablo le hace una alusión a Tito de que enseñe, ¿verdad? A los ancianos, de que realmente ahí habían unos cretenses que eran unos filósofos y hablaban también de la dura cerviz que tenían estos hombres, ¿verdad? En Creta. Pero nosotros también vemos a través de los escritos de Tito, ¿verdad? La enseñanza que el mismo Pablo le daba acerca de instruir, ¿verdad? Acerca de la sana doctrina. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿verdad? Que el hombre es difícil de domar. Es difícil. El mismo Dios ha examinado al hombre, sus pensamientos, sus intenciones, su caminar, su vida diaria. Inclusive se ha dado cuenta de los terrores que abordan al hombre, el terror nocturno, la saeta de día. Todo eso ha sido escrito en la Escritura. Pero el hombre aún así, con todo cuesta arriba, con todas las situaciones que le sobrevienen, es duro, ¿verdad? Delante del Señor para poder ser domado. Un animal, y Pablo hace referencia acerca del revestimiento que tienen los ángeles, ¿verdad? En su santidad, los animales, ¿verdad? Un cuerpo de animal, inclusive también la misma Escritura hace referencia acerca de este cuerpo humano, pero en cuanto a nosotros fuimos revestidos, ¿verdad? En el Señor a través de la misma palabra de nuestro Dios, creados por Dios, formados por Dios, pero difíciles de domar. Difíciles de poder sostenernos delante de nuestro Dios con santidad. Muchas veces, ¿verdad? Podemos ver lo que Pablo escribe, lo que Tito escribe, lo que Filemón escribe, acerca de lo que Juan escribe, Pedro, el escritor de los Hebreos. Podemos ver con excelencia la vida de muchos hombres que se dedicaron ante nuestro Dios, pero realmente eran difíciles de domar. ¿Por qué? Porque el carácter, la forma, el lenguaje que nosotros muchas veces usamos, a veces nos lleva a nosotros a cometer faltas y errores delante de nuestro Dios. Porque realmente cuando nosotros leemos la Escritura acerca de lo que Pablo escribe a los Corintios, él hace una referencia y él le dice que había rogado al Señor, ¿verdad? Por 3 ocasiones a causa de un enviado de Satanás que se le había sido enviado. Y él dice que el Señor le dijo, bástate en mi gracia. O sea, porque mi poder, el poder se perfecciona en medio de la debilidad, ¿sí? Pablo hace una referencia en sí mismo de cuál era la dirección que debía llevar y hacia dónde, porque Pablo también era un hombre, ¿verdad?, que cuando tenía que enfrentar a cualquiera que llevara una doctrina diferente lo hacía de una, y Pablo decía, mira, si alguno viene con algún evangelio diferente al cual ya fue anunciado, sea un ángel o sea un hombre, sea anatema. Él no temía decirlo, diga usted eso hoy en día y se va a conseguir con un pueblo preparado, pero también a la defensiva, porque esta vez las palabras, ¿verdad?, que se pudieran usar, pudieran terminar ofendiendo realmente al que está hablando de parte del Señor. Yo me imagino a Isaías en estos tiempos profetizando
realmente conforme a la palabra de nuestro Dios y profetizando inclusive hasta destrucción. Y yo les aseguro que quizá mucha gente murmuraría de esa palabra que Isaías mencionaría. ¿Por qué? Porque estamos mirando la palabra no cercana a nosotros para ser instruidos y transformados, sino lejana, como algo que solamente estamos vislumbrando para sacar provecho y no para vivir acorde a lo que Dios estableció para organizar nuestras vidas y nuestra forma de expresión que debemos tener delante de nuestro Dios. Así es tan importante, ¿no? Pero es cierto, cuando se recibe la palabra muchas veces, más cuando viene a exhortar nuestras vidas, ¿verdad? Porque la palabra nos exhorta, no se recibe, a veces se rechaza. ¿Por qué? Porque uno mismo, la rebelión que hay en el mismo hombre, empieza a rechazar, ¿verdad? Esa palabra y a decir, no, pues es que me están diciendo por mí, es que, y trae uno ahí esa rebelión, ¿no? ¿Por qué? Porque esa palabra no está, en el momento, no está penetrando tu corazón. Si tú piensas que esta palabra es para alguien más, pero no para ti. Cuando el Señor nos habla a cada uno de nosotros, cuando no podemos, como dice mi esposo, no podemos organizar nuestras vidas y nosotros no ponemos orden a nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos verdaderamente organizar nuestras vidas para que otros verdaderamente aprendan de lo que nosotros ya aprendimos, ¿verdad? Si no lo aprendemos bien, vamos a estar siempre tratando de aprenderlo, pero vamos a tener que pasar por las mismas pruebas hasta que nos pongamos en el redil que debemos ir. Hay una palabra que ahorita que estabas hablando, me vino, ¿verdad? Esa palabra que tiene Santiago 3:8, que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Fíjate, dice, llena de veneno mortal. Y eso, ahora que lo estaba leyendo, híjole, así como dije, oh my God, dije, qué fuerte que la lengua está llena de veneno mortal. Verdaderamente sí, y si le seguimos más, dice que habla de acerca con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, ¿verdad? Pero de nuestra boca, dice la palabra de Dios también que no puede salir agua, ¿verdad? De una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua amarga, o sea, y batallamos, mis hermanos, batallamos porque, ¿verdad? Todos batallamos con la lengua, batallamos con la manera que hablamos, batallamos aún cuando estamos hable y hable y no hablamos conforme la palabra de Dios. Nosotros batallamos ahí, pecamos muchas veces, pero el Señor en su misericordia y su amor nos perdona, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, porque nunca vamos a dejar de aprender, mis hermanos. Estamos en el proceso de aprender cada vez y cada vez más. Todo ser humano, encuéntrese donde se encuentre, sea de la cultura que sea de la tradición que sea, haya aprendido de sus padres buenas formas, buenas conductas, buenas costumbres, pero no tiene la palabra de nuestro Dios, es un ser, ¿verdad?, irracional, un ser incompleto. ¿El por qué lo digo? Porque muchas veces se piensa o se cree que por la forma o la conducta por la cual nosotros fuimos forjados, es lo mejor. Mire, le voy a poner este ejemplo. Hay padres que muchas veces suelen criticar a los hijos de otros, pero no miran sus propios hijos. Sus hijos son lo más hermoso, lo más poderoso que existe, pero los hijos de otros son difíciles, no se pueden someter, son problemáticos, tienen estructuras diferentes, pero resulta que en eso estamos nosotros creando un lazo con nuestra lengua. ¿Por qué? Porque a la realidad a la que vamos y en los tiempos que estamos viviendo, a veces nuestros hijos fallan, a veces nuestros hijos tienen conductas diferentes a las que nosotros realmente, ¿verdad?, le hemos dado. Ahora fíjense, en el sentido espiritual, nuestro Dios nos ha enseñado su palabra. Nos ha dicho a nosotros lo que es bueno, lo que es malo, la vida y la muerte. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros creemos que el todo del hombre es ir a un lugar donde se rinda un culto a nuestro Dios, donde se aplauda, donde se brinque, donde se exalte, donde uno sale y dice estoy gozoso, pero si tú no recibes la palabra, pero si tú no vives la palabra, pero si tú no vives de acuerdo a lo que realmente el Señor diseñó, tus líneas no están firmes en el Señor, son paralelas, están contrarias. ¿Por qué? Porque no te estás afianzando verdaderamente en lo que Él nos dejó, la palabra. Es la palabra de nuestro Dios la que debe fluir de nuestros labios. Santiago, cuando hace referencia acerca de la lengua, el mismo proverbio habla de que en la lengua hay áspide, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el áspide es veneno. O
¿sí? Y cuando una persona habla, ¿verdad?, para crear frente a él estructuras que mismo Dios no estableció, sino que es para destrucción de muchas vidas, para solamente decir yo soy el máximo y los demás no son lo máximo, entonces estamos viviendo realmente que la palabra de nuestro Dios no está forjando en nosotros nada. No estamos siendo formados como lo habla la Escritura. Hay un pasaje que Pablo usa donde él dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, va a formar en nosotros, ¿verdad?, fe, amor y paz. Hay un pasaje en la Escritura donde se refiere, ¿verdad?, donde él hace mención de que la palabra de Dios, ¿verdad?, va a edificar, va a contribuir. No digo que diga así, pero ahorita no recuerdo el texto real, ¿verdad?, pero hace referencia de que el hombre de Dios va a ser perfeccionado, ¿sí?, para enseñar, para instruir y para amar. Eso lo dice la palabra en un contexto original. Pero resulta que los hombres de Dios de hoy en día, o sea, no sé realmente si estarán edificando, si estarán enseñando, si estarán amando, ¿verdad? ¿A causa de qué? De lo que se nos está sembrando. Y a veces la lengua empieza a sembrar en nosotros, o lo que el contorno donde nos encontramos comienza a formar en nosotros una rebelión contra el mismo Dios. ¿Por qué? Porque se nos está enseñando todo lo contrario a lo que la palabra de Dios está estableciendo. La palabra del Señor dice, ama a tu prójimo. Pero llega alguien con una lengua de áspide y te dice, ¿sabes que fulano no me agrada? ¿Sabes que fulano no adora a Dios? ¿Sabes que fulano, yo lo veo que usa gorra y a Dios no le agrada la gorra? Entonces uno, el que conoce la Escritura, dice, ¿y dónde dice la palabra que yo no puedo usar una gorra? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice la palabra que yo tengo que comportarme como tú lo dices? Yo tengo que comportarme y tener delante de Dios, ¿verdad?, la instrucción de la palabra para yo crecer en el conocimiento que es en Dios. No para que venga alguien y diga, no, es que ¿sabes qué? El Señor dice que tú no tienes que aplaudir así, tú tienes que aplaudir asado. Eso está como el que hace mención y dice, no, es que permíteme, amor mío. Ese está como el que agarra la Biblia y se la pone aquí y llega a la iglesia y cree que porque tiene esta Biblia aquí abajo es más cristiano que el que no la llevó. Pues déjeme decirle que la palabra del Señor dice que Él circuncidará su palabra en nuestros corazones. Es de nosotros que debe fluir la palabra. Imagínense que cuando el Señor Jesús se apareció, le fuera quitado los pergaminos a los fariseos y se los fuera colocado aquí abajo. No, yo soy más cristiano que los fariseos. No, el Señor vino a traer palabra de vida, porque Él era el pan que descendió del cielo. Y lo que fluía de sus labios eran manantial. Si usted lee el libro de Cantares, ahí habla acerca de la dulzura de sus labios. Entonces, cuando nosotros hablamos, nosotros debemos hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a ritos, culturas, dogmas y enseñanzas de hombres, conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso Santiago habla de que la lengua, ¿verdad?, puede encender hasta un bosque. ¿Usted ha visto un bosque encendido? La llama arde y se lleva todo lo que está frente a ella por delante. ¿Y sabe qué deja? Los que hemos visto un bosque encendido, deja ruinas y árboles secos y maltrechos. Y se ve ya no el árbol cubiertamente de hoja, sino que se ve ahora ¿cómo? Se ve seco, el árbol torcido. Se ve la realidad de lo que hay ahí. Pero bueno, solamente la lengua es lo que nosotros realmente no debemos cuidar. Debemos cuidar todo nuestro ser delante de nuestro Dios. Amén. Y voy a ir a Proverbios, fíjate lo que dice Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Qué tremendo, ¿verdad? El que guarda su boca y su lengua dice que su alma guarda de angustias. O sea, ¿qué quiere decir? Que también el abrir la boca cuando no debemos, el abrirla, ¿verdad?, sin el espíritu, eso nos trae angustias, nos trae sufrimiento. Pero fíjate que qué tremendo, porque muchas veces cuando vamos a decir que hay una discusión, hay un enojo, hay algo entre usted y otra persona, lo que tratan muchas veces el hombre en su carne es de dañar y de hacer que la otra persona se sienta mal y que se sienta mal, hasta hacerla llorar, hasta hacerla, y a veces se trata hasta de destruir todo, decirle palabras hirientes y todo para ganar. Pero ya cuando
supuestamente tú ganas la batalla insultando de esa manera a otra persona que la hace sentirse mal, que la haces llorar, que la haces humillarse. Verdaderamente tú piensas que ganas la batalla, pero estás perdiendo la guerra totalmente. ¿Por qué? Porque se desagrada a Dios y no gana aquel que humilla a su prójimo, no gana, nunca gana, al contrario, ¿verdad? Porque el que se humilla será exaltado, ¿verdad? Amén. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos y a veces, te digo, se ensaña el hombre en hacer eso. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? El corazón del hombre está inclinado al pecado, está inclinado a la maldad, ¿verdad? Nuestros corazones están inclinados a eso y pues muchas veces pecamos, muchas veces nos equivocamos, a veces lastimamos sin querer a la persona con un comentario, ya lo lastimamos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque a veces somos tan emocionalistas, nos emocionamos y los sentimientos, ¿verdad? Nos traicionan, el corazón traiciona, ¿verdad? Por eso tenemos que guardarlo, porque del corazón también manan los sentimientos y a veces con un sentimiento malo que tengamos o un pensamiento o las emociones te llevan a hacer algo que no es la voluntad de Dios, que no es lo correcto, aunque parece derecho el camino, mas su fin va a ser un camino de muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de mantenernos en el Señor, en la palabra de Dios y si caemos y si pecamos o si hacemos algo, venir al arrepentimiento, ¿verdad? Porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, mis hermanos, y limpiarnos de toda maldad. Él guarda nuestra lengua, Él guarda nuestra boca, pero tenemos que humillarnos delante de Él y créame que yo creo que todos batallamos en ese punto. Por eso aquí habla de que dice que es como veneno mortal la lengua, porque batallamos a veces batallamos y si uno piensa que ya la libró, no es cierto, porque a veces cuando usted piensa que ya ahora sí de repente le sale una cosa o de repente se enoja por algo y humilla a su prójimo, pero estamos en una lucha, estamos en una guerra, ¿verdad? Donde estamos nosotros peleando esa batalla, ¿verdad? Para poder nosotros reflejar lo que Cristo es a través de nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo es a través de nuestras vidas. Aún no pretendemos, como decía Pablo, aún yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, ¿verdad? Olvidándome lo que queda atrás, mis errores, todo lo que ya pasó, ¿verdad? Y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Tampoco deje que el enemigo le engañe y dice, no, pues ya la regué, ya no quiero seguir, ya me desanimo. O esa persona, esto. Hay gente fíjese, hay gente que vive murmurando de otros. Si es que este hermano, cuando yo tuve necesidad, no me visitó, es que esta persona no pensó en mí, y siempre están pensando en pobre de mí, y ya están pecando delante de Dios. Y eso los puede llevar hasta perderse, mis hermanos, hasta irse fuera de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces usted nunca puso los ojos en Jesús. Usted tenía los ojos puestos en los hermanos. ¿Qué hace un hermano? ¿Qué hace otro hermano? Como tú dices, ¿verdad? ¿Qué hace este hermano? ¿Qué hace aquel? Pero usted nunca puso sus ojos en el Señor. Usted va a una congregación, es bonito, es hermoso, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Usted va ahí para adorar al Señor, mi hermana. Mi hermano, usted va ahí para glorificar su nombre. Si su vecino, si el líder, si aquel no están haciendo, ellos van a dar cuentas al Señor. No lo juzgue, no los critique. Usted alabe al Señor. Y sabe una cosa, el Señor ve el corazón, porque usted va y lleva armonía. Pero usted luz en medio de la oscuridad. Usted luz donde quiera que va, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si nos volvemos tinieblas, que vamos todos embatallados porque el hermanito ya me vio mal, porque aquel está haciendo algo mal y vimos y, hermano, cada uno de nosotros dará cuentas delante de Dios, cada uno de nosotros. Así que vamos a amarnos los unos a los otros y a veces sí, ¿verdad? Como vamos a decir nosotros como matrimonio, mi esposo me puede exhortar y me puede decir, ¿sabes qué? Esto y esto y esto está mal, pues es que no, ¿verdad? Yo necesito esto, o no tienes tiempo, ¿verdad? Yo necesito tiempo de ti, o cualquier cosa como yo le puedo decir a él, ¿verdad? Cosas, pero es bueno ponernos de acuerdo, es bueno estar en paz, es bueno que muchas veces las inconformidades no vayan prosperando, porque al rato vamos a terminar siendo atados en una trampa del enemigo y entonces no vamos a ser libres para poder nosotros verdaderamente seguir adelante en los caminos del Señor. Eso estorba también, ¿verdad? Así que tenemos que mantener la paz y tenemos que entender que nosotros, mis hermanos,
pasamos por esas pruebas, pero tenemos que superar todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra, meternos en su palabra, meternos en oración, clamar al Señor por ayuda. Cuando estamos pasando por una situación difícil, en vez de viene un pensamiento malo en contra o que le dijeron un chisme en contra de un hermano, Señor, quita esto de mi mente, Señor, dame la sabiduría, la gracia para poder yo, Señor, poner en orden mis pensamientos y hablar en amor. Hablar en amor con ese hermano y no tener ese resentimiento, sino hablar en amor y decirle, porque muchas veces son solo emociones de uno, pero no es la verdad. A veces son chismes, pero eso no es la verdad. Bueno, sí, es cierto lo que menciona mi esposa, ¿verdad? A veces los comentarios, ¿verdad? Porque una de las cosas acerca de murmurar también es cuando nosotros vemos que se acerca a nosotros otra persona, nos hace algún comentario y nosotros directamente ya crucificamos a la persona sin haber oído ni siquiera lo que la persona haya expuesto. No lo creímos, es nuestro, nuestras emociones nos traicionan y en la mente empieza, no el enemigo, hermano, nuestra mente. Sepamos diferenciar, yo no estoy defendiendo al enemigo, pero a veces nuestra carne, nuestros pensamientos crean maquinaciones perversas delante de nuestro Dios, si no nos lo dijese la Escritura, y comenzamos a pensar mal de la persona sin haberlo conocido, y resulta que ya lo crucificamos, ya esa persona no es de nuestro agrado, y terminamos creando en nosotros raíces de amargura a causa de algo que ni siquiera sucedió con nosotros, fue con otra persona. Pero bueno, el hecho está, ¿verdad? Que yo quiero traer a cotación algo que el Señor, ¿verdad? Mientras mi esposa platicaba, trajo a mi mente. ¿Y quién no ha oído de Esteban? Allá en el libro de Hechos. ¿Quién no ha leído Esteban, aquel primer mártir de la iglesia, aquel primer hombre, ¿verdad? Que el Señor pues permitió que aconteciese algo sobre su vida, porque realmente los discípulos tenían que ver no solo la manifestación del Señor en señales y prodigios, y cómo la iglesia crecía, sino como el tiempo de que la iglesia se esparciera. Y la Escritura, o sea, nos enseña a nosotros que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Óigase bien, conforme a sus propósitos, no tu propósito. Porque tú nunca tuviste un propósito de venir a predicar en el reino de los cielos. Tu propósito eran otros, pero no ese. Porque el corazón del hombre, dice la Escritura, que está de continuo al mal, ¿verdad? Y la misma Escritura dice que el Señor buscó entre los hombres quien, ¿verdad? Lo buscara, dice que no halló ni uno, ¿verdad? Entonces, la misma Escritura nos hace referencia a nosotros que son sus propósitos. Bueno, había un propósito sobre Esteban. Y a mí me gusta porque la Escritura hace, ¿verdad?, una aclaración directa de cómo era Esteban, su fisionomía, la manera como hablaba, la manera de las cosas que hacía. Sabía que era un diácono, ¿verdad? Ni siquiera era un pastor, un ministro, era un diácono, era una persona que estaba a cargo de las necesidades que estaban en medio del pueblo, ¿verdad? Tomar decisiones. Era un hombre lleno del Espíritu, era un hombre lleno de la palabra de nuestro Dios, y tocó un día, ¿verdad?, donde llegaron unos hombres perversos, ¿verdad?, que la misma Escritura hace referencia de que se levantaron unos hombres en la sinagoga llamados los libertos, ¿sí? Esa doctrina no la hay hoy en día si usted la busca por allí, ¿verdad? Entonces dice la misma Escritura que eran de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y dice que disputaban con Esteban. Estos hombres eran unos hombres que ya la Escritura comienza a mostrarnos que había malicia dentro de ellos, ¿no? Y dice que, pero no podían resistir a la sabiduría. Fíjense cómo comienza el texto 10 de Hechos 6. Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, ¿verdad?, con que hablaba. ¿Quién hablaba? Esteban. La Escritura dice que este hombre era lleno de gracia y de poder. Fíjense cómo habla la Escritura, hay un orden de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hoy, para que acompañe esto, tenemos que examinarnos. Se lo dejo de tarea a los hermanos que nos están oyendo. Entonces dice la Escritura que estos sobornaron, ¿verdad?, a unos para que dijesen que le habían oído hablar. Fíjese de quién le habían oído hablar, porque eso era una ofensa en aquella época. Y hoy, ¿verdad?, hay algo similar de ofensa dentro del pueblo de Dios. Y dice que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Estos hombres fraguaron, en su lengua había áspide, en sus intenciones no eran buenas, eran religiosos, pero no convertidos a Dios, porque una cosa es, ¿verdad?, convertirse y volverse a Dios, y otra cosa es ser religioso y creerse que van por el buen camino. Ciertamente estos hombres, ¿verdad?, comenzaron a fraguar, a hacer una trampa contra Esteban, pero este era un propósito de Dios. Este era un hombre, ¿verdad?, lleno de poder, de sabiduría, de espíritu, de palabra, pero aún así Dios permitió, ¿verdad?, que Esteban tuviera en una situación bien crítica con algunos hombres que eran de Asia, de Cirene, algunos hombres que eran expertos en palabras, pero que dice la Escritura que no podían resistir a Esteban. Fíjense que la palabra no usa el espíritu cuando se refiere a Esteban, dice propiamente Esteban. Y entonces habla la Escritura y dice que se levantaron, ¿verdad?, ahora con el pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, dice que le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, cuando venían al concilio era porque todo el pueblo estaba allí. Estos hombres estaban tramando, era una gran cosa, y todo era un diseño del corazón del hombre y de la lengua que estaba tramando maldad contra Esteban. Entonces dice que pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow. Porque este hombre hablaba pura palabra, hermano. Este hombre no hablaba de sí mismo. Este no estaba contando su testimonio. No, es que sabe que cuando yo estaba allá, en tal sitio, y me pasó esto y aquello y lo otro. No, dice que él estaba hablando de la palabra, lleno del Espíritu. Recuerden lo que dice Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hablar del Señor. Este hombre estaba cumpliendo esto. Estaba hablando de nuestro Dios, estaba enseñando de nuestro Dios. Y esta gente de Cirene y de Asia no podían resistirle. Aunque traían maldad, que es lo que mi esposa estaba haciendo mención acerca de Santiago y lo que habla Proverbios, ¿verdad?, en la lengua, en la aspidez, pero cuando la palabra está ahí es un escudo, hermano, es un escudo. Hablen lo que hablen, digan lo que digan, maldigan lo que maldigan, ¿verdad? Aún vengan contra nosotros. Si usted habla conforme a la palabra de Dios, olvídese, hermano, Dios le va a defender. Amén, qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Pues gloria a Dios. Le doy gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad?, por esta palabra poderosa. Es cierto lo de Esteban, ¿verdad? Todos con su boca hablaban mentiras, ¿verdad? Porque ellos buscaban destruir a Esteban, ¿verdad? Porque ellos no querían lo que Esteban estaba predicando, porque Esteban estaba predicando la verdad. Y ellos se arremetieron contra él, ¿verdad?, hasta quitarle la vida. Pero imagínense, Esteban se mantuvo firme. No dijo, no, por eso voy a esconder poquito la verdad y voy a predicar un poquito la verdad. Él predicó la palabra como era, estaba lleno del Espíritu Santo, como dice, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Y gracias, Señor, ¿verdad? Y en Filipenses 2:14 dice, hacer todo sin murmuración y contiendas. O sea, que hagamos todo sin murmurar ni ser contenciosos, ¿verdad? Entonces es tan importante, mis hermanos, en este tiempo, porque a veces hacemos las cosas y, ¿verdad?, no debemos de murmurar ni ser contenciosos. Tenemos que tener al Señor, tenemos que tener esa paz, tenemos que tener esa palabra, mire, la palabra de Dios nos hace brillar. Muchas veces llegas a un lugar y ¿y qué tienes? Es que te brilla tu cara, es como si traes un brillo diferente, ¿no? A mí me toca a veces que llego ahí con mis pacientes, vea, ellos ven la hermosura del Señor en ti, no te ven a ti. Ven la hermosura del Señor desde tus ojos, desde tu mirada, desde cuando los miras firmes, desde cuando tú estás ahí enfocado, ¿verdad? Ya en ese momento orando por la persona, ¿verdad?, pidiéndole a Dios por esa persona, ellos empiezan a ver, es que te ves diferente, eres diferente, te ves diferente, ¿verdad? Y sí somos diferentes porque somos luz. Si tú tienes la luz de Cristo, si Jesucristo vive adentro de ti, si la palabra de Dios, porque Jesucristo es su palabra, si la palabra de Dios vive dentro de ti y el Espíritu Santo se mueve a través de tu vida, déjame te digo una cosa, que vas a brillar, pero no es por tu brillo, es por el brillo que está dentro de ti,
¿verdad? Es como cuando ya no vives en la palabra, te metes en tantos problemas, te metes en tantas preocupaciones, te metes en tanta murmuración, terminas así abrumado, ¿verdad? O abrumada, se te ve la cara cansada y te van a empezar a decir, es que te ves cansada, ¿verdad? A mí me ha pasado porque a veces ando tan metida en el trabajo y créeme, me desvelé, anduve muy metida, no me metí como en el Señor como me meto todo el tiempo, porque a todos nos pasa, no podemos decir que no. A veces nos pasa y sí pasamos por ahí. Y a veces cuando yo voy a veces con alguno de mis clientes me dice, se te nota cansada, no te ves igual. Y ellos así notan, qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es el que debe reflejarse a través de tu vida, en todas tus emociones, porque déjame te digo una cosa, también tenemos que guardar nuestro corazón y los impulsos de nuestro corazón, porque nuestro corazón muchas veces nos da impulsos de tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Y de decir, no, pues sabes que voy a hacer esto, otro, pero por impulso, no lo hacemos por espíritu. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Cuando lo hacemos por el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad y nos lleva por toda la verdad a hacer lo que tenemos que hacer, que es lo recto. Pero cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, ¿verdad? Por las cosas que sentimos, por nuestros sentimientos, entonces estamos completamente errados. Entonces cuando nos va mal decimos, ay, pero si nosotros quisimos hacer la voluntad de Dios y quisimos servir al Señor, si quisimos, pero es que todo lo hicimos por la voluntad de nuestro propio corazón, pero no por la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Si el Señor te dice, sabes que no te metas ahí, porque eso no es mi voluntad. Y tú como hija de Dios sabes, porque la palabra te lo ha dicho, ¿verdad? Sabes que tengamos cuidado, ¿verdad? Donde verdaderamente pisamos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no vayamos por caminos de muerte, ¿verdad? Vayamos por los caminos de vida. Perdón, pero cuando tú por tus emociones y por tu voluntad te vas por un camino que Dios no te mandó, pero tú te emocionaste en ese momento, es que sí, es que esa es la voluntad de Dios y que yo quiero, pero después, ¿sabes qué? Cuando tú incumples la voluntad de Dios, empiezas a darte cuenta que lo que hiciste no está bien, empieza a haber tristeza en tu corazón y empiezas a ver que todo te sale mal y dices, ¿por qué? ¿Por qué si yo siempre estoy tratando de hacer tu voluntad, Señor? Si yo me esfuerzo, si yo me sacrifico, si yo hago esto y tú no me ayudas en esto y en esto. Y hay gente, y te lo digo porque yo conozco personas que están tan decepcionadas que piensan que Dios les falló. ¿Por qué? Porque al tomar decisiones que ya tomaron, ellos sufrieron y dijeron, ¿y por qué no estaba Él cuando nosotros, ¿verdad? Fuimos y hicimos esto por Él? Pero nosotros no podemos movernos fuera de la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Y si llevamos el poder de Dios, el Espíritu de Dios, vamos a obrar con poder porque dejamos que esa palabra penetre y transforme nuestro corazón para poder salir de nosotros y transformar otros corazones. Así es, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios hay un orden. Ahí todo está establecido por nuestro Dios. Si hablamos del antiguo pacto, hablamos según los profetas. Si hablamos del nuevo pacto, hablamos del Señor y los apóstoles. Y nuestra vida, nuestra pasión, nuestro deseo es hablar continuamente del Señor. Aunque nosotros, ¿verdad?, aún seguimos desconociendo grandes cosas en la palabra, Dios nos la va enseñando y nos la va mostrando. Y nuestra manera de dirigirnos y de hablar pasa a ser algo ejemplar en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar conforme a la palabra de nuestro Dios. A mí me encanta lo que dice Pedro. Pedro dice, si alguno hable conforme a la palabra profética más segura. O sea, que hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Y si nosotros comenzamos a hablar conforme a la palabra de nuestro Dios, estamos siendo guiados por el mismo Espíritu de Dios, difícilmente nos va a dar tiempo de nosotros entrar en una murmuración contra alguien, hacia alguna crítica contra alguien. Y si la llegamos a hacer, la hacemos de forma constructiva. Sí, no para causar divisiones, contiendas, pleitos, no. Tratamos de llegarle a las personas. Mire, la gente que tiene, mi esposa citaba mucho en esta tarde las emociones. Y yo siempre he mencionado esto que me lo enseñó el Señor. Uno tiene una identidad en Dios. Uno no vive por sus emociones, ni por sus sentimientos, porque ya uno dejó de vivir para sí y ahora vive para el Señor. Imagínense en un segundo que Juan el Bautista hubiese vivido de emociones y en el momento que lo llevaron a la cárcel diga, no, ¿sabes qué? No es a mí que me buscan es a Jesús. Yo solamente soy un enviado. Yo solamente estoy aquí enviado. Entonces no, él tenía una identidad en el Señor y él sabía
que él vino a preparar el camino, ¿verdad? A allanar el camino de aquel que venía después de él. Y una vez que apareció, ya sabía que su tiempo ya se había terminado. Nosotros vinimos a cumplir el deseo de Dios en esta tierra. Y el deseo de Dios es llevar el evangelio a toda criatura. Que se oiga bien. Llevar el evangelio a toda criatura. Y existe un solo evangelio. Aquel que el Señor Jesús dijo allá en Galilea, cuando él mencionó y se acercó y le dijo a las multitudes, que él hizo esta mención y le dijo: el reino de los cielos se ha acercado, creed a la palabra. Eso lo dijo el Señor. Busque el libro de Marcos, lea las escrituras, instrúyase en el Señor y hable conforme al deseo de nuestro Dios. No hable conforme a su deseo, porque nuestro deseo es pasajero, el del Señor es eterno. Así que bueno, en esta tarde no queda de otra, ¿verdad?, antes de pasarle la palabra a mi esposa, sino que desearle que tengan un gran fin de semana. Instrúyete en la escritura, busca la palabra de nuestro Dios, acércate más a Él en todo momento, ¿verdad? Haz oraciones rogativas por todo, ama, bendice, ¿verdad? Aunque te ofendan, aunque te critiquen, aunque te murmuren de ti, sabe que tu galardón en los cielos está seguro, porque tú estás detrás de aquel que te llamó, que no es un Dios el cual no cumple sus pactos ni cumple sus promesas, es un Dios que cumple. Él es fiel y su fidelidad es para siempre. Así que bueno, Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, mis queridos radioescuchas, mis queridos hermanos en el Facebook. Pues vamos a despedirnos, ¿verdad? Vamos a orar, porque pues a mí me gusta orar cuando termino, ¿verdad? Vamos a orar por todos aquellos, ¿verdad?, que están pasando necesidad, porque es bueno recordarse el que pasa necesidad, el desvalido, el enfermo, ¿verdad? Y vamos a orar por cada uno de ustedes, mis hermanos, aquellos que están pasando por aflicción, aquellos que tal vez ahorita, ¿verdad?, están en mucha lucha constante, aquellos que sufren insomnio, aquellos que tienen enfermedades, aquellos que están luchando con su economía, ¿verdad?, que necesitan que su economía venga más fuerte, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, pues para poder ser libres de tantas cosas, ¿verdad?, porque pues es necesario, ¿verdad?, que el Señor nos bendiga con la economía. Es todo punto es necesario, y pues que el Señor los bendiga, mis hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, venimos ante tu presencia, primeramente dándote las gracias, Padre, porque tú eres, oh Padre, nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. A ti corremos en los tiempos de angustia, Padre. Y en este momento, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que está oyendo este programa de radio o está en el Facebook, Padre, que tú tengas misericordia de sus vidas, Padre. Estén pasando por la situación que esté pasando. Tú eres el libertador, Señor. Tú eres el que sana. Tú eres el que transforma, tú eres el que suple nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria, Padre. Tú eres el que da la paz, esa paz poderosa que dice tu palabra: mi paz te dejo, mi paz te doy, yo no la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quita, Señor, toda confusión de la mente, Señor, de cada uno de mis hermanos. Quita toda duda, todo temor, toda situación por la cual estén pasando. Ayúdales a confiar en ti, oh Padre Santo, que tú seas su única esperanza, Señor, el refugio, que ellos vean a ti, Señor, antes que cualquier otra cosa, Padre, poniendo nuestros ojos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe, Padre. Bendice al que esté enfermo, sánalo, Señor, ve hasta ahí, hasta su lecho, hasta su lugar donde está, tócalo con tu mano de poder y trae sanidad sobre su cuerpo, Padre. Al que se siente débil, fortalécelo, Padre. Al desanimado, venga tu ánimo poderoso por medio de tu bendita palabra y tu Santo Espíritu a sus vidas, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, guárdalos y protégelos, líbralos de todo mal. Gracias te damos por esta preciosa tarde que nos dice la oportunidad de estar aquí, Padre Santo. Obra también en nuestros gobernantes, Señor, para que gobiernen con justicia, Señor Jesucristo, y con equidad sobre esta tierra, Padre. Bendice, Señor, a los presidentes, Señor, bendice, Señor, a los senadores, bendice a todos que ocupan lugares, Señor, oh Padre Santo, de este lugar de
este lugar donde los has puesto, Padre, de autoridad. Ayúdalos, Padre, usar tu autoridad no para destruir, sino usar tu autoridad para edificar y para hacer bendición, Señor, a todos aquellos, Padre Santo, que necesitan de ti, Padre. Oh, Padre, ayuda a que nuestros gobernadores sean conscientes, sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu pueblo, bendícelos a ellos también. Oh, haz tu obra preciosa en sus vidas y en sus familias, Señor, y líbralos de todo mal, Padre. Guarda y protege, Señor Jesucristo, a cada uno de nuestros hermanos en diferentes países que están, Padre. Guárdalos también, Señor, los que están en lugares de conflicto. Ayúdalos, Señor, líbralos, Señor, y guárdalos y cúbrelos, Señor, que habiten al abrigo del Altísimo y moren bajo la poderosa sombra del Omnipotente, Padre. Guarda sus vidas y sus corazones en tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Bendice esta radiodifusora, Padre, y que esta radiodifusora prospere en ti, Padre, para llevar tu mensaje, tu palabra de verdad a todos esos corazones que lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te lo pedimos. Amén, amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Bendiciones, mis amados. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana a las 12. Disculpen que ahora llegué un poquito tarde. Llegamos, ¿verdad? Tuvimos algunas cosas que se pusieron ahí, pero gracias, Señor, aquí estuvimos, ¿verdad? El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Bendiciones. Este fue tu programa Jesucristo viene pronto. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En la cruz. Lucas 21:27. Es el que reina, santo en las alturas, santo. Para oración o información sobre este programa, comunícate al teléfono 915-408-2425. 915-408-2425. Te esperamos todos los sábados a las 12 del mediodía por La Voz Radio 101.3. Ay, no le mata.